Hola a todos, me tardé ahora sí bastante, es que tenía muchísimo trabajo. El regreso a clases en la universidad nos tuvo algunas sorpresas que, bueno, no me voy a entretener en ellas, pero en el trabajo sí me he tenido que entretener mucho y he salido muy tarde. Eh, Algunas días me parecen muy buenas, eso lo anticipo. Yo aplaudo la medida de la presidenta de ordenarle a toda la escuela básica, que incluye la preparatoria, que retiren en la medida de lo posible, algunos gradualmente, otros tajantemente, el celular de las aulas. ¿Por qué? Porque está causando, grados de ansiedad, de pérdida de memoria. Solo lamento que haya tenido que venir un extranjero a decírnoslos, porque eso ya lo habíamos dicho los maestros mexicanos desde hace mucho. No hacía falta que viniera un gringo a decirnos, o un australiano, un canadiense, un inglés, a ver qué carambas estábamos viendo en el aula, que era la pérdida de periodo atencional de nuestros alumnos. Pero bueno, eh, de pronto siempre pasa así. Parece que alguien más tiene que venirnos a decir para que le creamos que así es el rollo. Entonces, eso fue lo que retrasó un poco esto, pero lo que me habían pedido hablar de la envidia, y Yendi, este es para ti, porque tú lo pediste, pero además, pues surgió con lo de eh, Marlene y sus declaraciones, y bueno, espero que ya se esté compartiendo, ¿sí? Y voy a ir llevando a través de esto, ya sabemos, mi internet es malo. Entonces, vamos en un principio. Puse la imagen de Marlene y puse una imagen del cerebro y exactamente dónde se ubica el lóbulo de la corteza prefrontal, que está arriba de la vista y en la frente, ¿sí? La corteza prefrontal es la parte anterior del lóbulo frontal y se ubica arriba de los ojos. ¿Y qué pasa con esta sección? Que actúa como centro de mando del cerebro. Pero lo más interesante es que termina de madurar nuestro cerebro, y lo comenté con la doctora Ale Huespe, entre los 25 y ahora, según la Universidad de Cambridge, la UNAM lo marca a los 30, pero la Universidad de Cambridge en recientes estudios ha señalado que en algunos casos llega hasta los 32 años. Ahora bien, hay otras investigaciones que señalan que si sufres un trauma durante el periodo de su maduración, que ya viste que es muy largo, pues la persona se ve afectada negativamente. Y es así que podemos tener envidia a edades que no corresponde. La envidia surge en varias partes del cerebro y una de estas es la corteza prefrontal, es decir, eh, desde que tú tienes 13 años, no es que tu corteza prefrontal ya está terminada de madurar. Eso es falso. Ahora, ¿por qué es peligroso? Bueno, pues porque afecta el razonamiento moral, la proyección social y la decisión. Es decir, nos indica qué debemos hacer ante la sociedad, nos permite planificar a futuro y prospectarnos viendo los riesgos que corremos y sus posibles consecuencias. Por eso es tan difícil y de pronto tan inocuo estarle pidiendo a un adolescente que entre en razones, que tome buenas decisiones, que es difícil porque no está en su naturaleza tomar buenas decisiones, sino todo lo contrario, porque el adolescente está expuesto por su corteza prefrontal que no está terminada de madurar. Ahora, los padres en este caso, y digo todos, dejaron en un medio o colocaron en un medio, y en esto incluyó a la mamá de Gloria y a la mamá de Raquel y a la mamá de todo el mundo, colocaron, aunque estuvieran ellas allí, que tú quieres estar presente, pero no puedes estar presente 24/7 y en el cerebro de tu hijo. Eso no va a pasar. Y si tú lo colocas en un ambiente que es tan peligroso como el del medio de comunicación, eh, pues entonces la expones a sufrir traumas en un espacio que le va a ser inseguro, ¿sale? Porque la envidia es parte del proceso natural
y que se esté presentando con relativa frecuencia antes de los 30 años es de lo más normal, es de lo más normal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me relaciono con un tipo como Sergio Andrade, que me somete, que me compara, que de por sí la envidia en buena medida surge de manera natural porque nos comparamos con el otro, porque la comparación es una forma para conocernos. Es decir, la forma que tenemos de ir conociéndonos, cuando somos bebés, somos totalmente egocéntricos. Los demás nos hacemos la ilusión de que los niños nos pelan, pero en realidad él está en su propio pensamiento y se ríe de las propias cosas que él eh, está en su vivencia, ¿no? Tan es así que en un principio no distingue la diferencia del pecho de sí y en buena medida piensa que la mamá y ella son, como dice la canción, uno mismo, ¿no? Melanie Klein desarrolló toda una teoría sobre el pecho bueno y el pecho malo. Como dentro de nosotros existe siempre la parte de esto que siempre les hablo, que no somos todo en blanco y todos puros y castos y virtuosos, no, también tenemos una parte oscura, entonces el bebé la va a proyectar en un pecho y en el otro, entonces va a señalar un pecho para él como el bueno y un pecho como el malo. Esto que va a traer como consecuencia, y las que han sido mamás y amamantan pueden identificarlo. El niño suele a un pecho preferirlo, a un pecho de la madre y acariciarlo y a ese tratarlo bien. Y cuando las cosas o algo en el día le frustra o que la leche no salga en la cantidad que él quiere o ella quiere, le frustra, empieza a morderlo, con ese pecho hace las cosas que sacan su ser negativo. Esa es una teoría de Melanie Klein, una psicoanalista que trabajó la envidia, los niños y tuvo competencia con la hija de Freud, porque tenían posiciones encontradas. Ahora, si durante esta etapa tan vulnerable que ya tú te comparas, porque es tu forma de conocer, decía, tú no distingues tu diferencia. Cuando por fin distingue que la madre es una y él es otro, o el bebé, o la bebé, como le quieran decir, es otro, que hay una diferencia entre ambos, eh, empieza a tratar de controlar la presencia. Por eso en un principio no hay tanto llanto en algunos bebés y después hay mucho. ¿Por qué? Porque voy y a veces dice, pues ¿de qué lloró? De nada. No, él está probando su control. Yo lloro, tú vienes, yo lloro, tú vienes. ¿Qué tanto puedo controlar la presencia de esto que no soy yo? Pero después viene la comparación con el otro. Este otro que es mi espejo y que me regresa un poco de lo que yo doy. Y aquí tenemos etapas en la que el niño pega, le pegan, le quita el juguete al otro, es decir, empieza a darse cuenta que el otro existe y que esta alteridad lo reta un poco. La alteridad es la existencia de este otro y que yo lo ubique y que ese otro de alguna manera me interpele. O sea, yo me dé cuenta que el otro existe, le tenga que dar un lugar, le tenga que dar un espacio y aparte me dé cuenta de algo más terrible. Yo lloro y no me obedece. O sea, no es mi mamá. Yo hago algo y mi mamá actúa en consecuencia, con cariño, con amor, con atención, con lo que sea. Y este otro que es mi igual, mi primito, mi hermano, mi lo que sea, que está en edades tempranas, yo le hago algo y él me lo regresa igual, es mi espejo, ¿no? Entonces empiezo a compararme con el otro porque es una forma de conocer y también en la escuela se hacen comparaciones y analogías porque es la primera forma de conocimiento del hombre. Por eso a mí me parecía muy absurdo que al maestro le digan, no compares, es muy difícil no comparar.
porque comparar es parte del aprendizaje, es lo primero que surge de nosotros. Ahora, tenemos que luchar contra ese comparativo porque somos docentes, porque es nuestra profesión, por lo que tú quieras, pero no me digas no compares, dime, lucha contra la comparación natural que sale para tu conocimiento de un grupo con respecto al que tuviste el semestre anterior o generaciones anteriores, pero no me pidas no compare porque me estás pidiendo algo de lo que no soy capaz, no es humano no comparar. ¿Estamos? Entonces, de la comparación surge la envidia, porque me doy cuenta que este tiene lo que yo no tengo. ¿Qué es la envidia para Immanuel Kant? Les he dicho que a mí me gusta la filosofía. Entonces, Immanuel Kant es el filósofo de la crítica de la razón pura, en la que no nos vamos a detener aquí porque pues, esto es más sobre un objetivo, ¿no? La envidia, Neid, en alemán, es una pasión antisocial y un vicio oscuro del carácter que consiste en mirar con hostilidad el bien ajeno. Y si se acuerdan, Marlene lo dijo textual, cuando volvió a resurgir, es como si nos escupiera la cara a ti, si eso no es envidia, ¿cómo puedes mirar con hostilidad el bien ajeno? Pues con envidia, así de simple, con envidia. Yo no tengo por qué sentir hostilidad por el bien del otro, como no sea que tengo envidia. Yo cuando un maestro llega y me dice que ya va a tener su retiro y me lleva el documento ya para que pues yo planee desde cuándo ya tengo que buscar su sustituto, digo, oh maestro, me da envidia de la única que hay, querer lo que usted tiene, así, ¿sí? No es la única que hay, pero yo hago esa broma. No es que sea la única que hay. Vamos a aclarar, ¿no? Esa es una broma mía con los docentes. Mm, pero es cierto, es una manera de decir, no me alegro tanto por usted como me entristezco por mí, ¿no? Que no me puedo ir y hago la broma de asientos amarillos. Ahí les voy por el tiempo que todavía me falta, ¿no? Ahora, para Friedrich Nietzsche, el más famoso por el Anticristo, por cierto, título que él no le puso a ese libro, se lo pusieron su hermana y el Reich, porque le sirvió este rollo del superhombre de Nietzsche. No nos vamos a entretener allí, nada más es por cultura general. El que dice que la envidia no es un defecto pequeño, sino una fuerza profunda y ambivalente que puede ser un veneno que destruye el alma o un impulso secreto para crecer. Es decir, Nietzsche empieza a pensar que esta envidia puede ser usada de manera positiva. Es decir, yo puedo pudrirme en el veneno o bien puedo tomar esta fuerza que da el veneno, no para lanzarla con el otro, sino como para apoyarme y buscar yo superar. Espero que superarme a mí mismo, porque si mi superación sigue siendo en función del otro, pues entonces estamos jodidos. Cuando di clases en el Colegio Guadalajara, yo ponía a todo el mundo a leer 2 libros por bimestre, o sea, un libro cada mes, sabiendo que no todo el mundo lo iba a terminar, pero que algunos sí. Y si así fuera, iba a lograr grandes lectores, y si no, por lo menos lectores resignados a que en esta vida de pronto no viene mal leer, ¿no? Y aparte, incrementarían su vocabulario. Eh, pero al final, después ellos tenían que escoger de entre los 2 libros algún tema que les hubiera interpelado, que los hubiera provocado, y escribir un ensayo y luego presentarlo frente a grupo. Entonces yo les decía, esta oratoria que te vas a aventar, primero tiene una evaluación en comparativa con los demás, pero a partir de ese momento y que yo te hago señalamientos, vas a ser comparado contra ti mismo. O sea, la calificación próxima que obtengas será si alguna de estas cosas que te dije las corriges. ¿Por qué? Porque no todo lo vas a corregir de golpe y porque no todos nacimos para oradores, pero todos podemos mejorar nuestras habilidades y sería injusto que si otro tiene más habilidades natas de o desarrolladas hasta este momento como orador, eh, yo
te comparara con él y tu nota nunca mejorara, no, tú también puedes llegar al 100, a tu 100, no al de él, el de él es suyo. Y había gente que no mejoraba nada porque tenía pequeños detallitos y ya venía trabajado. Y yo le decía, pues, pero yo lo hice mejor, sí, con respecto al otro, pero con respecto a ti, incluso lo hiciste peor. O sea, te echaste menos ganas, no corregiste lo que te dije de los vicios de las muletillas que tienes, se mantuvieron. ¿Por qué? No, no vas a tener una baja calificación, ¿sale? Porque, porque lo haces bien, pero tampoco vas a tener un 100, ¿por qué? Porque no corregiste lo que está en tu poder corregir para de verdad hacerlo mejor, ¿sale? Y estas cosas dependen de, hay gente que tiene problemas de dicción por naturaleza, que la R le cuesta trabajo y obviamente no lo voy a comparar contra otro que tiene la R bien manejada, es decir, tendrá una mejor dicción. Eh, de la misma forma, y he de decirlo, hay gente que tiene una voz muy linda. Aquí en las redes los seguidores de Gloria festejan mucho la voz de Sonia y con razón porque tiene una voz muy linda. Y festejan también la voz de H porque también tiene una voz como de locutor. Pero no todo el mundo tiene voz de locutor. Entonces no le puedes exigir a que todo el mundo la tenga como docente, ¿estamos? Por eso hablo de compararse consigo mismo, que siempre es mucho mejor que estarte comparando con los demás pasada cierta edad. Y sobre todo en la adolescencia hay que fomentarlo, como docente hay que fomentarlo. Yo te voy a comparar contigo mismo, tu aprendizaje va contra ti, no contra los otros. ¿Por qué? Porque comparado con los otros, ya, vamos, la voz de Carola no es una voz de locutora y no hay manera de que lo sea. Podría trabajarse con ella la adicción, podrían trabajarse los vicios, las muletillas, la moderación, pero no puedes cambiarle el timbre de voz. Correcto. Sobre eso no hay mucho que hacer. Y sobre eso, pues no la vas a penalizar en la escuela, quiero decir. Ok. Bien. Esto es parte de lo que había comentado. El impulso, esto que tengo aquí es lo que habla de la envidia Simone de Beauvoir, una de las feministas más grandes de la historia, la mayor representante del feminismo de la segunda ola, si no me equivoco. Y escribió Le Deuxième Sexe, El segundo sexo, y es una obra excelente, muy gruesa, eso sí, y pesadona. El primer impulso ante la presencia de otra conciencia, o sea, el otro, es el conflicto, el odio o la envidia. Y estoy escogiendo el color verde porque tenemos este dicho popular de que estaba verde de envidia. Al otro nos quita, el otro, perdón, nos quita parte del mundo al poseer su propia perspectiva. O sea, ¿con qué derecho? Cuando eres niño, o sea, ¿con qué derecho tú piensas diferente? De hecho, hay una novela muy buena de una belga que se llama mm, el... Ay, se me fue ahorita. El no sé qué amoroso. Ahorita se me fue. Pero la parte de la novela en la que los chavos empiezan a pelear, son niños y empiezan a pelear, son niños que viven en una embajada, ¿sale? Sus papás son embajadores en la embajada china, pero China todavía está muy cerrada y entonces ellos no pueden salir del edificio de la embajada. Y entonces entre ellos hacen luchas y pelean y juegan a la guerra, dice ella, mientras sus papás, se llama Amélie Nothomb, la escritora. Y, y el chiste es que ella dice, los niños pelean mientras los papás intentan, o sea, juegan a la guerra mientras sus papás intentan la paz, porque son embajadores. Y llega un momento en que pues los regañan, ya no deben pelear, ni ponerle orines en las bebidas del otro, ni hacerse fregaderas, y llega uno nuevo, creo que es de Nepal, y que esos tienen una banderita diferente, ¿no? Que tiene piquitos. Y entonces ella, que es de las más chicas, dice, pues ahora contra quién van a pelear, dicen ellos, contra quién hacemos la guerra. Y ella dice, contra el nuevo de Nepal. ¿Por qué? Porque tiene una bandera diferente. Tiene razón, ¿con qué derecho tiene una bandera diferente? Y empiezan a pelear. Es decir, es una representación literaria de cómo sí,
la comparación, el que el otro tenga su propia parte de perspectiva del mundo, nos reta, porque nos quita la posibilidad, dice Simón de Beauvoir, de esta parte del mundo. Cuando tú tienes tu propia perspectiva, es decir, todos estos que apoyan a las autonombradas hermanas del dolor, ¿qué les molesta de este lado? O sea, ¿por qué de lo que los otros llaman este lado? Es decir, de la gente que no está dispuesta a comprarles esa historia. Algunos porque son seguidores de Gloria, otros porque son seguidores de Mari, otros porque simplemente no se la compran completa o lo sabemos que pensamos, o sea, los hay, perdón, no existe, los hay que pensamos que eh, simplemente la historia está mal contada y que yo no le voy a seguir el juego al señor azteca en su construcción de este remedo de justicia. Evidentemente no. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que les molesta que exista otra perspectiva que no comparte la suya, entonces les quitas parte del mundo. Claro que de acuerdo con Simón de Beauvoir, esta envidia desaparece o se disuelve prontamente en una conciencia lúcida que se da cuenta que ellas pueden estar pensando eso mientras nosotros podríamos estar pensando otra cosa y alguien más pudiera pensar otra diferente. Eh, no se puede ser todo. O sea, tienes que darte cuenta en algún momento de tu vida que no puedes serlo todo, que el mundo no puede ser siempre como tú quieres, que no puedes acapararlo de manera egoísta, porque si así fuera el mundo quedaría vacío. Tú mismo o ellas mismas dejarían de ser, de acuerdo con Simone de Beauvoir, con la que coincido en esta parte totalmente, y no tengo por qué coincidir en todo con Simone de Beauvoir, hay cosas en las que no coincido, pero en esta sí. Es decir, no se puede ser todo en la vida. Y eso me lo enseñó mi papá muy pronto, em, cuando yo le decía, oye, déjame dormir en casa de mi amiga. No, vive aquí enfrente. No, su mamá ya nos dio permiso. No, bueno, entonces su mamá ya le dio permiso de que ella se venga a dormir aquí. No. Y entonces yo, pero ¿por qué no? O sea, si yo ya hice todo, si voy bien en la escuela, si limpié la casa, si ¿por qué no? Y mi papá me dijo, ¿por qué no siempre va a ser sí? Acostúmbrate. Y en parte es eso. No siempre la gente va a pensar como tú y no siempre te va a dar la razón y acostúmbrate. ¿Por qué? Porque somos muchos y todos debemos pensar diferente, aunque sea en una mínima cosa. No somos calcas, ni que fuéramos IA. La libertad propia, dice Simone de Beauvoir, solo se realiza plenamente cuando se reconoce y se desea la libertad de los demás. Y para que la libertad de los demás exista, solo basta que yo quiera la mía. Es decir, para que mi libertad exista, la libertad de los otros de pensar lo que decidan pensar, existe. Ahora, otra cosa es que esa aparente verdad, que yo no creo que exista una cosa así como la verdad absoluta, creo que es ajena al ser humano, porque el ser humano es subjetivo y no puede abstraerse de su subjetividad. Y al ser subjetivos siempre vamos a tener una parte que depende de nosotros y no del objeto mismo. O sea, la objetividad es una aspiración como el no pecar. La deseamos aunque sabemos que no la vamos a obtener jamás. Bien, ahora, las falacias, que son el punto desde el que parte esto, evidencian esta parte de Marlene. ¿Sale? Dice Marlene en esta última entrevista sobre Tamara Zúñiga. Bueno, ella piensa eso, pero somos muchas más, ¿y eso qué debo significar? Bueno, ella da por entendido que por eso han de tener la razón. Esto es una falacia ad populum, o bien un sofisma populista. Es decir, los griegos llamaron sofistas a todos aquellos que se movían más por las emociones que por la razón, que usaban más el patos, que son las emociones, que el etos y el logos, que son los de la ética y el razonamiento. Entonces, esta frase de ella equivale al sociocentrismo innato de es cierto
porque todos lo pensamos. En este caso, es cierto porque todas lo pensamos o la mayoría lo pensamos, entonces tenemos razón. Pues no, la mayoría pensaba que la Tierra era plana porque así se lo decía el rey y la iglesia y después de todo no era plana. ¿Sabes? Entonces, no necesariamente que todos lo piensen es, a Wiwi tenemos razón porque somos más, ¿ok? Otra falacia que dijo, ustedes no saben lo que puede pasar con los medios de comunicación, se quedarían sin trabajo, o sea, asústense. Falacia ad baculum, apela al temor de los periodistas que tiene enfrente. No, si ellos no mienten, no tienen por qué quedarse sin trabajo. Si ellos no difaman, no tienen por qué quedarse sin trabajo. Si no difunden bulos, no tienen por qué quedarse sin trabajo. Y bulos son un puñero de mentiras. Sí. Siguiente falacia. No creo que vaya a pasar en este México. La libertad de expresión. Argentum ignorantium. Apela a la incredulidad. Porque yo no lo creo. Eso de controlar no va a pasar. No, no, no. Aunque tú no lo creas, existe una ley que dice que las marcas las tienes que respetar. Por último, una víctima no agrede a otra víctima. Eso no es un argumento, es un eslogan que parte de la falsa premisa de inmunidad. O sea, mi sufrimiento me inmuniza y a la otra víctima también la inmuniza. O sea, no me puedes agredir porque soy víctima. Yo quiero, pago por ver que una mujer que está sufriendo acoso real, real, porque ha habido casos, y aquí en Jalisco hay uno muy, muy famoso de una maestra, que advirtió unos días antes que su ex esposo estaba cerca de su casa, le dijeron, pero está a la distancia legal y de todas maneras cometió feminicidio. Es decir, la agredió. No porque eres víctima, no te van a agredir. Ah, la calidad de víctima de la otra no le permite agredirme a mí que soy víctima. Lo siento mucho, pero eso ellas mismas son la prueba de que no es así. Se la pasan agrediendo a Gloria, que también fue una víctima, a Mari, que también fue una víctima, ahora a Tamara, que es todavía más claro que fue víctima de Andrade y que Andrade, para victimizarla, utilizó a Marlene. Entonces, hay cosas, por ejemplo, aprovecho para, he dicho que no creo en la Biblia esta revelada del libro de Karina Yapor. Ella dice en el libro textualmente que la hermana de la Cuesta, Katia de la Cuesta, salió antes porque sus delitos eran menores o porque lo que había hecho era menos grave que lo que habían hecho las otras que permanecieron en la cárcel. Y así sucesivamente Marlene salió porque hizo menos de lo que hicieron Gloria. Eso no es cierto. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Mari nunca tuvo relaciones grupales con Karina Yapor siendo ella menor, de hecho no las tuvo jamás. Y Marlene, de acuerdo con el mismo libro, es de las que más participaban en ese tiempo en las relaciones con ella, que era menor. O sea, lo que ella no agrega es cuando yo era menor, no, lo que sabemos que es que era menor porque llegó siendo menor, así de simple. Y ella pone los nombres, solo es cuestión de ir a leer el libro, pone exactamente los nombres de los que participaban en esas relaciones grupales. Y no era Mari, no era Raquel. Entonces, no es verdad que lo que hizo fue más grave que por eso, jamás, eso no fue. Entonces, por eso, porque ese libro está lleno de cosas muy falaces y contradictorias, regresamos al tema de hoy, que son, que es la envidia. ¿Qué pasa si se sigue presentando después de los 30 años? Que muy probablemente sí hubo una afectación
y que seguramente la tendrán todas, y en todas, digo Mari, digo Gloria, digo ellas, digo Marlene, digo todas, pero que en algunas es mucho más evidente este momento en el que son suspendidas en su desarrollo. Es decir, yo lo que digo en mi tesis es que se quedaron como atoradas en la edad que estaban cuando el Señor las recibió. Entonces, eran adolescentes haciendo cosas de adultas y ahora son adultas haciendo cosas de adolescentes, como envidiar. Bien, derivado de que el trauma fue mucho. No porque yo crea en los 500 latigazos, los no sé cuántos estos, las matadas de hambre forever. No, yo creo que hubo castigos, que hubo cosas que ninguno quisiéramos vivirlas, pero precisamente esas, hasta ese grado, honestamente, lo repito, lo he dicho por cada vez, yo las creo bastante fuera de proporción, no porque nadie se quiso quedar atrás. Eso sería todo los que les quería platicar. Espero no haberlos enfadado, no haberme puesto demasiado técnica, haber logrado lo que busca cualquier maestro, que es bajar las cosas a un nivel y, ojo, que haya hablado de ella no significa que las otras no puedan tener rezagos de envidia, porque si me quedé trabado en una edad, todo mi desarrollo se va a ver afectado. Eso no lo podemos evitar, ¿ok? Y puedes encontrar en todas, y dije en todas, si le buscas, rasgos adolescentes. ¿Sale? Ok, nos vemos la próxima. Espero el otro domingo, cuando menos, poder volver a conectarme. Bye.